El Design Thinking es una herramienta, una metodología centrada en el enfoque al usuario y, por tanto, un elemento vital es el de la empatía. Siempre digo que de todas las herramientas que conozco para el desarrollo de la empatía, el Design Thinking es de las más potentes. Por tanto, como yo decía antes, cualquier proyecto donde haya un gap entre lo que uno concibe como oferta y las expectativas del usuario, que va a ser beneficiario del proyecto, el Design Thinking tiene mucho que hacer, mucho que aportar. De modo que, por resumirte el primer punto, el Design Thinking es una herramienta que es muy potente para el desarrollo de habilidades de empatía en cualquier proyecto de innovación. Un segundo elemento al que yo le doy importancia es al de la capacidad que tiene el Design Thinking para potenciar el trabajo en equipo, o lo que a nosotros nos gusta llamar la colaboración radical. Colaboración radical en términos de juntar a personas diferentes que tienen visiones distintas del problema, que participan en diferentes puntos dentro de la cadena de valor o del proceso que uno quiere rediseñar. Esa diversidad es interesante y, por tanto, ponerlos a trabajar juntos tiene un valor enorme. Una tercera clave podría ser la de la cultura del prototipado. Me parece que es de las más importantes. A mí personalmente, que me he dedicado a la consultoría de innovación de hace años, creo que cuando descubrí el Design Thinking, de las aportaciones más interesantes que ha hecho a mi forma de abordar mi trabajo, ha sido el impregnarme de una visión experimental de cómo abordo los proyectos. Y esto significa que en lugar de querer diseñar, o en lugar de caer en el error de la hiperplanificación, de querer construir el mejor proyecto posible, lo que hay que hacer es hacer prototipos, como decimos en Design Thinking, rápidos, baratos y sucios, por decirlo así, muy rápidos, muy baratos y muy incompletos, y salir a probarlos con los usuarios. Entonces ahí hay un proceso de iteración donde primero empezamos con un prototipo al 10%, después al 20%, después al 40%, después al 50%, y poco a poco, a través de un proceso de aproximaciones sucesivas, llegamos a la mejor solución, pero siempre posponiendo esa obsesión perfeccionista que a veces tenemos de querer hacer el plan perfecto en el despacho, ¿no? Es salir a la calle, acción, reflexión, aprendizaje, hasta que damos con la mejor solución, ¿no? Entonces yo creo que la cultura del prototipado es una herramienta que a mí me parece clave, identitaria, ¿no? Dentro del Design Thinking. Un cuarto elemento que me parece muy interesante es la visión integradora holística que tiene el Design Thinking. Siempre decimos que cuando abordamos un proyecto, solemos decir que los proyectos de Design Thinking no son proyectos orientados al producto en concreto que se quiere mejorar, sino que debe estar contextualizado dentro de la actividad que se quiere mejorar. No es lo mismo centrar un proyecto en un producto que centrar un proyecto en la actividad donde está inserta ese producto. Entonces, para nosotros es fundamental el análisis contextual, y eso conecta mucho con el espíritu humanista del Design Thinking, en el sentido de entender en qué contexto cultural, social, político, ético, ese reto de innovación se inserta, y también desarrollar una visión holística, sistémica, de cómo condiciona el contexto y cómo interactúa el usuario con ese contexto, ¿no? Hasta el punto que una de las cosas en las que más insistimos es en que cuando se analiza un reto de innovación, no nos limitemos a discutir el durante, sino que también discutamos el antes y discutamos el después, porque pensamos que tanto en el antes, en el durante como en el después hay oportunidades de innovación que hay que identificar, ¿no? Y el quinto punto que destacaría, y en esto ha sido de los descubrimientos que a mí me han sorprendido de trabajar con el Design Thinking, es que me gusta el Design Thinking en el sentido de que como explora la imaginación, potencia la imaginación. Yo creo que hay un tema que las empresas y la burocracia, por decirlo de algún modo, los sistemas oficiales padecen, y es que hemos abusado un poco del lado izquierdo del cerebro, del lado más racional, más analítico, más científico, ¿no? Las propias escuelas de negocio, eso es una crítica que he hecho a menudo, abusan de la hoja de cálculo, abusan de las metodologías rígidas,
Y yo creo que el Design Thinking nos ha abierto un camino, unas posibilidades enormes para introducir una visión mucho más humanista de la gestión de las personas, de la gestión de la empresa, de la gestión de los retos de innovación. Y ese lado humanista tiene que ver con explorar mucho más las oportunidades que nos ofrece. Estoy simplificando porque el cerebro tampoco funciona así de una moda tan rígida, ¿no? Pero es la posibilidad que nos ofrece el lado derecho del cerebro, el lado donde se construyen y donde se cimentan las emociones, la intuición, la sensibilidad. Y yo, a través del Design Thinking, yo que me he dedicado mucho a consultoría e innovación, he descubierto que me ha abierto una serie de posibilidades y me hace ver los retos de un modo muy distinto a los que yo tenía, ¿no? Te iba a añadir un elemento más que me parece interesante, y es el que podamos, a través del Design Thinking, abrirnos a retos que hasta ahora posiblemente no habíamos abordado. Y me parece que uno de los temas principales es la posibilidad que nos ofrece el Design Thinking para detectar necesidades que tienen los usuarios que no son conscientes ni deliberadas. No son necesidades que el usuario te verbaliza, sino que son necesidades, como a nosotros nos gusta llamar, latentes, sumergidas. Imaginemos un iceberg donde esas necesidades están bajo el agua, no las podemos ver, y como el Design Thinking intenta explorar las necesidades utilizando recursos que no son necesariamente preguntarte directamente, creemos que además de saber qué opina la gente, creemos que además de preguntar o de aplicar encuestas, en lugar de suponer que solo preguntando o confiando en lo que dice la gente vamos a saber las necesidades, a mí me parece que es muy incompleto. Entonces nosotros lo que exploramos es la observación. Nos interesa mucho más saber qué hace la gente más que qué dice la gente. Y eso nos permite descubrir necesidades latentes, necesidades que ni siquiera a lo mejor el propio usuario puede verbalizar, y eso es pura antropología. Por eso siempre digo, por resumir un poquito la pregunta, el propio nombre Design Thinking no me gusta. Yo más que Design Thinking hablaría de hacer antropológico, introducir antropología en la gestión de las organizaciones, y yo creo que si nosotros en las organizaciones creyéramos más en la antropología que en la hoja de cálculo, nos iría mucho mejor.